Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como continuación del vídeo sobre cómo empiezo a programar o qué lenguaje elegir para empezar a programar, otro vídeo para principiantes, pues pensando un poco en los comentarios que pone la gente, y la verdad es que el vídeo ha tenido muy buena recepción, gracias por dedicar vuestro tiempo a poner comentarios al vídeo. Algunas personas mencionaron otros lenguajes, por ejemplo Java, ese no lo he mencionado. También mencionan que hay otros lenguajes, por ejemplo HTML, CSS. Hay gente que empieza a programar, no sabe qué hacer y entonces dice, bueno, voy a empezar a hacer webs, que parece que el negocio de las webs siempre va a estar, ¿no? Porque hacer una web, pues todo el mundo necesita hacer una web y no todo el mundo sabe cómo empezar. Entonces, bueno, pues voy a empezar a estudiar a cómo hacer webs y empiezan a aprender HTML, CSS. ¿Eso es programar? ¿Son lenguajes de programación? Bueno, pues os voy a enseñar aquí a qué me refiero con los tipos de lenguaje de programación cuando hablo de ellos y que nos vamos a centrar específicamente en un solo tipo. Tengo aquí en la Wikipedia, he cargado la página del lenguaje de programación. Yo os recomiendo que miréis todas estas cosas que os voy a enseñar por vuestra cuenta. Voy a poner los enlaces debajo del vídeo. Entonces, la página del lenguaje de programación tiene una sección, aparte de explicar la parte básica, tiene una sección aquí que son paradigmas clasificación de los lenguajes de programación. Hay muchos tipos de clasificaciones. Puedes clasificarlos por la historia. Por ejemplo, ha habido varias, etapas en las que se han ido añadiendo más lenguajes diferentes, cada vez más complejos. Empezó por un nivel muy bajo y luego se llegó a un nivel bastante alto. Luego también se pueden clasificar como lenguajes de alto y bajo nivel. Los que son de bajo nivel están más cerca de la máquina, son más abstractos, más difíciles de entender a simple vista, y los lenguajes de alto nivel te van quitando paja, te van quitando cosas que no necesitas meterte en ellas. Por ejemplo, un lenguaje de alto nivel es Python. Python te elimina muchísimas cosas que pasan por debajo que no tienes por qué saber. C++ es bastante bajo nivel. Java es más alto nivel que C++, C# es más alto nivel que C++, C++ suele estar tirando hacia abajo y luego el lenguaje es aún más abajo, claro. Entonces, a mí lo que me interesa es la clasificación por paradigmas, que es el estilo de programación. Vamos a ver la sección de los paradigmas. Lo que me interesa que entendáis principalmente es que hay los lenguajes de programación imperativa, que son estos de aquí, y luego, sobre todo, los declarativos, y luego están los multiparadigma, que mezclan varios tipos, pero sobre todo los imperativos y declarativos. Luego está la programación funcional, la programación lógica, otros tipos de programación. Fijaos que nosotros, en la carrera, si tú no vas a hacer carrera o no has hecho carrera, dedicamos prácticamente el 80, 90, 100, casi 100% del tiempo de la carrera utilizando lenguajes imperativos, porque son los más comunes. Los declarativos son otro tipo de lenguajes que se estudian para ciertas cosas, se utilizan para ciertas cosas concretas. Os voy a enseñar ejemplos para que entendáis. En lo que hablaba en el vídeo anterior es programación imperativa. ¿Qué es la programación imperativa? Es, digámoslo así, como una serie de instrucciones. Haz esto, haz lo otro, después con eso que acabas de hacer, haz esto otro, luego ve aquí y haz esto, y cuando acabes de hacer eso vuelve, y siempre va de arriba abajo, es como un libro que vas leyendo y te va dando instrucciones de qué es lo que vas a hacer. Tú le estás dando instrucciones al ordenador para que haga esas cosas que le estás indicando. Por ejemplo, reserva en memoria un espacio y guarda un número 3, y luego reserva memoria en el espacio en este otro espacio y pon un número 5, y luego después con ese 3 y ese 5 súmalos para obtener un 8, y con ese 8 haz no sé qué. De momento, a lo mejor, si no has empezado a programar, dirás, ¿y para qué quiero hacer yo eso? Bueno, eso ya es otro tema de conversación. Pero de momento, lo importante es entender que ese tipo de lenguajes son imperativos, es decir, le das una imperativa al ordenador, le estás dando una orden, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá. ¿Entendéis? Bueno, los lenguajes declarativos, en cambio, son al revés. Son un poquito raros, cuesta un poco entender, sobre todo cuando estás acostumbrado a los otros. Nosotros en la carrera, por ejemplo, dimos un poco de programación lógica, un poco de programación funcional,
Por ejemplo, programación lógica es famoso Prolog. De hecho, lo cuenta aquí, programación declarativa, y pone uno de los primeros lenguajes funcionales fueron Lisp, que ese es muy conocido también, y Prolog. Bueno, pues Prolog es, los lenguajes declarativos en general, es como una receta de un libro de recetas, o unas instrucciones de un juego de mesa, por ejemplo. Entonces tú tienes una sección de declaración, por ejemplo, en una receta, que declaras pues los ingredientes que vas a utilizar, ¿no? Huevo, harina, leche, ¿no? Azúcar, y entonces luego debajo tienes unas instrucciones que utilizan eso de arriba. Por ejemplo, ¿cómo se hace un bollo? Un bizcocho. Pues se usa harina, huevos, leche, harina, huevos, leche y yogur, por ejemplo, ¿no? Y entonces debajo dices, le preguntas a esas instrucciones declaradas, ¿se puede hacer un bollo con este programa? Y él te dice, sí. O ¿qué ingredientes tengo? Tengo este. ¿Puedo hacer un bollo? Sí, no. O, os voy a enseñar un ejemplo. O, por ejemplo, en un juego de mesa, ¿no? Tú declaras las reglas del juego de mesa, dices, se puede hacer esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, con un lenguaje concreto, y luego después le preguntas cosas. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo mover esto? ¿Se puede hacer esto otro? Como veis, no son instrucciones al ordenador, es como una base de datos a la que le preguntas si se puede o no se puede hacer algo. ¿Que se pueden programar cosas con eso? Claro que se pueden programar cosas con eso, pero es otro tipo de objetivo. Es otro tipo de objetivo. Los multiparadigma, ya por último, son pues mezcla, porque combinan varios tipos de paradigma. Por ejemplo, aquí pone C++ o Visual Basic. Pues sí, C++ es un lenguaje que permite añadir trocitos de programación funcional o programación lógica o programación... pero esto no nos interesa para nada, nos interesa sobre todo la imperativa. Os voy a enseñar un poquito cómo es Prolog, solo por la curiosidad. Aquí hay un ejemplo en esta web simple de cómo es Prolog. Fijaos, define una cosa que pone padre de Juan María. Juan es padre de María, que Pablo es padre de Juan, que Pablo es padre de Marcela. Y luego define la regla de que es hijo de. Si es hijo A de B, entonces es padre B de A, ¿no? Si es hijo uno del otro, es padre uno del otro. Abuelo de A y de B es que el padre de C es A y el padre de B es C. No sé. Define varias cosas, ¿no? Creo que me he hecho un lío ahí. O hermano, ¿qué es un hermano? ¿O qué es familia? O tal. Y define unas cuantas, ¿no? Estas son las declaraciones que os he contado. Y luego abajo lo que hace es le pregunta, y esto es la pregunta, ¿ves? ¿Hermano de Juan y Marcela? Y entonces lo que hace es usa las opciones anteriores y combina, dice, y te responde, pues sí, pues no. Y es para programación lógica, es para entender, para combinar cosas de lógica. Es divertido, es curioso. No es así, obviamente. Aquí tiene un ejemplo de cómo hacer un factorial de, por ejemplo, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. O, Fibonacci, que es otro algoritmo conocido. Pues eso. Ahora vamos a hablar un poco de HTML. Por ejemplo, HTML, ¿por qué no es un lenguaje imperativo? Que es de lo que nos interesa. Vamos a ver una web, tenemos aquí HTML, ¿qué es lo que pone aquí? Lo primero que pone es que es un lenguaje de marcado, de hipertexto, que esto suena muy esotérico, pero vamos a ver a qué se refiere esto. HTML es un lenguaje que declara la estructura de un documento. No estás dándole instrucciones a un ordenador, estás declarando cómo es un documento. ¿Para qué se usa? Para las webs, para definir una web. Tengo aquí una web de Íñigo Quílez, que es una persona que se dedica a cosas de matemáticas y trabaja en varias empresas de cosas relacionadas con la industria de la imagen y de los medios, y de VR, 3D, efectos visuales, animación, todas esas cosas. Y es un chico español que tiene una web muy chula, que me he metido en ella porque tiene una web que yo sé que hace él a mano, más o menos a mano. Entonces puedo ver la web, el código de la web sencillo. Entonces, esta es la web que tiene, esta es la sección de los artículos que tiene, que es maravillosa, pero esto es muy avanzado, esto ya son cosas técnicas. Y aquí a la derecha tengo, veis que parpadeas porque estoy seleccionando cosas aquí, a la derecha tengo la vista del código de la web. Entonces,
Esto a lo mejor lo habéis hecho alguna vez para, yo qué sé, por cotillear, pero bueno, el caso es que lo que hace el HTML es que, bueno, aquí hay que desplegar estas cosas, ¿vale? El código está todo en texto, no... Este programa lo que hace es juntar los trocitos, ¿no? Pero básicamente si vas seleccionando las cosas, por ejemplo, el header es una sección que define trocitos en el header, por ejemplo. El div define el nombre, ¿veis que se va seleccionando ahí a la izquierda? Esto define el menú, esto define la lista de artículos, esto define un espacio de strass, esto define una lista de iconitos y pinta cada uno de los iconitos. Luego tenemos después del header el main, la sección del main, el contenedor del texto. Luego tenemos un menú, luego tenemos trocitos de código que indican de qué color es cada trozo de texto. Como veis, esto no es programación imperativa. Tú no le estás dando órdenes al ordenador para que haga algo. En realidad estás definiendo la estructura del documento, que luego el navegador de internet lo que hace es usa todo eso para generar una web visual. No es ese tipo de lenguaje de programación que estamos viendo. Entonces, si quieres hacer webs, que sepas que no vas a aprender ni for, ni bucles, ni arrays, ni cosas de esas. Si quieres aprender programación, no elijas HTML, porque HTML no tiene nada que ver. Por ejemplo, también habréis escuchado CSS. Tengo aquí otra web. CSS es otro lenguaje que define el aspecto visual de una web. Se hizo famoso hace muchísimos años. Yo hice CSS cuando tenía, madre mía, 16 años, 17. Cuando estaba empezando la web, empezó CSS, ahora es muy avanzado. Pero CSS, fijaos, aquí tenéis el CSS de esta simple web. Y aquí lo que está definiendo es una serie de cosas, pero no es lenguaje, en realidad imperativo, porque aquí lo que está definiendo es qué fuente utiliza el cuerpo principal de la web, que es Arial, qué fondo de pantalla utiliza, qué color, que es el blanco, ¿ves? El blanco. Luego H1 es el título, de qué tamaño es el título, si es negrita, de qué tamaño. ¿Veis? Esto es como el lenguaje declarativo. Esto no está dándole instrucciones al ordenador que haga cosas, sino simplemente declarando el estilo que luego el HTML va a utilizar. Entonces, como veis, no tiene nada que ver. Así que CSS, HTML, lenguajes de marcado, lenguajes como Prolog, todos esos lenguajes yo huiría de ellos de momento. Y iría directamente a, por ejemplo, vais a la página de lenguajes de programación, vais a la sección de imperativa, buscáis lenguajes imperativos, que son los que os he mencionado antes, C, Python, incluso Pascal, aunque yo no recomendaría Pascal porque no se usa mucho. Ahora os voy a enseñar, como curiosidad, otro tipo de lenguajes, que son los lenguajes esotéricos. Hay una sección de lenguajes que son lenguajes que no sirven para mucho, que se han hecho como broma, y yo, por ejemplo, en la carrera en cuarto dimos una asignatura en la que tú podías inventarte tu propio lenguaje y definir las reglas del lenguaje y luego escribir código en lenguaje y que hiciera cosas, imitando más o menos los otros lenguajes imperativos, ¿no? C, tal. Aquí tenéis uno que se llama LOLcode. Y el código es muy gracioso, porque si veis aquí un ejemplo, es que es como si fuera hablando como el lenguaje el lenguaje que hacen los gatos en los memes, que es Hi, Canhas Studio o Canhas STDIO, por favor, please open file lolcats.txt, y luego pone aquí awesome thanks, visible file. O sea, como veis, es como lenguaje tonto. Y esto es un lenguaje de programación imperativo que lo ejecutas en un editor de texto de LOLcode o un compilador de texto de LOLcode y te genera un resultado. Y parece ser incluso que hay implementaciones no oficiales en C, en PHP, en JavaScript. Eso significa que tú puedes escribir este código en C o en PHP, lo insertas ahí y te lo compila, ¿no? Te lo interpreta, digamos. Es muy gracioso. Hay otro muy famoso que es Brainfuck, que significa esto, no lo voy a decir. Es una palabrota. Pues se inventó en el 93
Y básicamente está hecho para destrozarte la cabeza, porque no se entiende. Entonces, código LOL, esto es código brainfuck. Esto es, fijaos, la implementación del juego de la vida. El juego de la vida es una rejilla en la cual hay unas cosas que se van moviendo y van evolucionando como si fueran células. Es muy famoso. Y esto es el código, es así, es espantoso. Y funciona, lo puedes ejecutar. Aquí tenéis otro, que es por ejemplo, escribe por pantalla el triángulo de Sierpinski. En fin, tonterías, pero bueno, para que veáis que hay lenguajes de programación para todo. Y esto en realidad es lo mismo que los otros. Pero bueno, es una curiosidad. Entonces nada, centraos en los lenguajes imperativos. Ese es mi consejo después de este vídeo largo. Y bueno, vamos a seguir hablando de otros temas. Para empezar a programar y todas estas dudas que tengáis, por favor, ponedlas debajo. Yo sigo haciendo vídeos, sacando ideas de lo que vais contándome. Así que nada, entre todos vamos a ir haciendo ahí una masa de contenido que espero responderos poco a poco. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.